lo que vimos que una computadora para nosotros se formaba por bloques. ¿Cuántos? Tres bloques básicos. Un bloque de control, un bloque de control, un bloque de memorias y un bloque de entrada y salida. Estos tres bloques estaban unidos entre sí por unos canales de comunicación. A esos canales de comunicación nosotros llamamos bases, que nos iban a permitir que en lugar de tener miles de cables volando de todos lados, estos se unieran y permitieran el intercambio de información entre los diferentes bloques. A estos bases, a estos caños que me unen a los diferentes bloques, dijimos que teníamos tres tipos diferentes. Había bases de datos, bases de direcciones y bases de control. ¿Por qué? Y porque todo lo que tengo acá en la memoria va a estar ubicado en una dirección específica. El sistema de control va a tener que decirle a la memoria dónde leer, le va a tener que decir que lea o escriba y le va a mandar los datos. Y lo mismo va a suceder con las entradas y salidas. Yo voy a tener la memoria, que va a ser el lugar, el reservorio básico de la información, y todo va a estar asociado con las señales que dé el bloque de control. Nosotros dijimos que bloques de control había un par básico. Un segundito. Nosotros dijimos que teníamos un par básico de sistemas de control. ¿Cuáles? Teníamos un sistema que llamábamos control cableado, o RISC, que era un sistema más simple, un sistema muy rápido, y un sistema que nos generaba instrucciones de tamaño fijo, representada por un número de formatos muy chicos. Son instrucciones de carga y almacenamiento, acceder a memorias, son muy veloces y que habitualmente los utilizamos en aplicaciones científicas. A ver, un segundito que sigo admitiendo gente. Un segundito. Admito gente. Listo. Entonces, dijimos que vimos hasta ahora un primer sistema que llamábamos RISC, por Reduced Instruction Set Computer, que son instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un número de formatos, y vimos el sistema básico, que estaba compuesto por un conjunto de registros. Perdón que tengo dos pantallas, entonces, esperen que apago una pantalla, pues va a ser más simple. Déjenme un segundito. Ahí tengo una sola pantalla. Denme un segundito. Esperen. Parece que los problemas todavía no terminaron, pero tengo unos problemas con un par de pantallas que estoy manejando. Bueno,
Ahí estamos de vuelta. Bueno, entonces dijimos que teníamos un primer bloque de control que llamamos RISC, que no es la PC que tenemos habitualmente en casa, sino que son PC que se utilizan básicamente para aplicaciones científicas, pues son muy rápidas. Tienen algunas formas algunos lenguajes de programación diferentes, básicamente COBOL, se utilizan para aplicaciones como, por ejemplo, el tiempo, calcular el pronóstico del tiempo, o para hacer enorme cantidad de cálculos. ¿Cuál era la forma básica? Dijimos que la forma básica era esta, donde teníamos registros, teníamos un conjunto de registros, el PC, el IR, un registro acumulador que era un registro de ayuda, una unidad aritmética y lógica, una unidad de control que íbamos a tener un registro que llamábamos ICC, que nos iba a dar las etapas que estábamos haciendo para ejecutar, una operación. A estos registros son unidades muy básicas de memoria, muy rápidas, que están asociados con el trabajo del sistema. Pero reitero, acá está todo cableado. Hay cables que van de todos los registros a todos los registros, de los registros a unidad aritmética y lógica, y es muy difícil hacer cambios en este sistema de computadoras, pero reitero, tienen la enorme ventaja de la velocidad. Entonces, se utilizan funciones muy específicas. Tenemos otro conjunto de computadoras que llaman CISC, de control microprogramado. Este es el tipo de computadoras normales en casa, en las PC. Las computadoras que tenemos acá, las laptops, son sistemas CISC, que es un sistema que es mucho más genérico. Permite hacer algunos tipos, permite cambiar la programación del sistema, permite cambiar el sistema y paga con mucho más lentitud. ¿Cómo es básicamente un sistema de este tipo? Bueno, como vimos antes, vamos a mantener algunos de los registros que van a ser registros de control, el IR, Instruction Register, y el PC, el Program Counter, pero básicamente ahora el Index Register, en lugar de habilitarme señales de control dentro de la computadora, me va a ir a una memoria de control que va a ejecutar aquello que yo quiero que se ejecute. Acá ya no tengo los cables del Index Register a la ALU, sino que voy a ir a un paso previo, que es preguntarle al sistema de control qué operaciones tengo que hacer para hacer una suma. Mucho más lento, porque pongo en el medio un bloque que antes no tenía, pero mucho más dinámico porque me permite cambiar la programación de mi computadora. Es mucho más genérico, pero reitero, mucho más lento. ¿Cuál es el corazón? Es una memoria, vamos a ver, ROM, que es la que tiene las instrucciones básicas, que contiene todos los valores de las líneas que deben controlarse, y que es una memoria de control en realidad. Vamos a ver que tenemos microinstrucciones. ¿Qué son las microinstrucciones? Y son las instrucciones que se van a ejecutar cada vez que yo tengo una acción. Nosotros vimos cuando vimos control cableado, que si yo tengo que ejecutar una suma, tengo pasos que voy a ejecutar, y tengo acciones y tengo señales de control que se me generan dentro del sistema, pero que ya están previamente preestablecidas. Acá no, acá lo que voy a ir es a memoria de control, y esa memoria de control va a ser la que me va a decir qué cosas ejecutamos. Voy a también ejecutar esas microinstrucciones, las voy a ejecutar, lo voy a hacer todo a través de un programa que llamo MIR, que me va a decir no solamente qué ejecutar, sino todos los saltos y todas las formas de ir a buscar la información. Nosotros hablamos hace 2 o 3 clases atrás que tenemos varias formas de direccionamiento. Cada una de las acciones que vamos a ejecutar en la computadora probablemente tenga una forma de direccionamiento diferente, es decir, va a ir a buscar la información a un lugar diferente. Bueno, todo eso va a estar puesto en el MIR y todo eso se va a decodificar
se va a decodificar con lo que yo obtenga en el MIR. No hay un control de programas directo acá. Vamos a ver que el Program Counter está asociado con la ejecución del programa base, pero no con las microinstrucciones. Las microinstrucciones se hacen en orden y el Program Counter me va a decir qué ejecución del programa estoy haciendo. Las instrucciones son similares. Yo voy a tener también un registro ICC por ahí que me va a decir qué cargo, si tengo que ir a buscar en algún lado la información, voy a ejecutar las instrucciones. Esto es lo que va a ser básicamente esa memoria de control que dijimos. Y después me voy a fijar si tengo interrupciones, es decir, si hay otro programa que está haciendo, que ya terminó y me dice que comienza a trabajar o no a trabajar. Es decir, la ejecución de la acción es similar. Lo que cambia es la forma. En un lugar son fijas y en otro lugar voy a tener una memoria de control, una MIR, que me va a decir cómo ejecutar cada una de las acciones en forma genérica. Y la imagen básica va a ser esta, que vamos a ir viendo pronunciada muy encima por pedazos, pero básicamente lo que voy a tener es un área de trabajo que son memorias, voy a tener una unidad aritmética y lógica y voy a tener un sistema de control básico de todo esto, con una memoria, como les había dicho, de control, control store, que me va a decir qué acciones ejecutar por cada acción del programa que yo deba ejecutar. Si me dice sume, este me va a decir qué cosas tengo que hacer para sumar. Se va a descargar sobre un registro que va a tener un montón de líneas de control y esas líneas de control son los que me van a hacer ejecutar la microinstrucción que tengo acá. Es decir, no varía lo que vimos antes. Antes tenía un cable, ahora tengo un programa. Yo voy a ejecutar una instrucción en la generación de señales de control. ¿Dónde? En la sección de control. Esto es un diagrama muy básico, no nos metamos no quiero meterme en un sistema mucho más complicado, pero este sistema me va a dar en bloques cómo son estas secciones. ¿Qué voy a tener? Y como dijimos, voy a tener un conjunto de memorias y registros que me van a correr el programa. Cuando este programa detecta algo que tengo que hacer, sumar, restar, multiplicar, dividir, esta memoria de control va a tener las instrucciones que me ejecuten las acciones que me vienen de arriba. Esto se va a descargar sobre otro registro. ¿Qué es descargar sobre un registro? Y pasar una palabra en ceros y unos, en bits, que me van a permitir ejecutar diferentes cosas. ¿Qué cosas? Y, por ejemplo, cómo manejar las memorias. Esto, por ejemplo, si yo sigo el cable por acá, acá tengo un multiplexor. ¿Para qué me servía un multiplexor? ¿Se acuerdan en el curso pasado? Y con un multiplexor yo podía elegir una salida con más de una entrada. Entonces tengo un multiplexor que va a tener una señal de control. Esa señal de control va a hacer que se habilite este bus o que se habilite este otro bus. Entonces todas estas van a ser señales de control sobre los multiplexores, sobre las líneas de control y sobre las acciones que yo tengo que ejecutar. ¿Cuáles son las acciones que yo voy a ejecutar? Las acciones que yo tengo que ejecutar van a ser leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir o lo que sea. Entonces, la sección de control es software y yo tengo el corazón, es una memoria ROM de 2048 palabras de 48 bits. ¿Qué es una memoria ROM? Una memoria ROM es una memoria de solo lectura. Es una memoria donde yo almaceno información y permanece pese a que yo apague la máquina. Nosotros vemos que, ya vamos a verlo, tenemos en la memoria dos grandes tipos de memorias, la ROM y la RAM. La RAM es la memoria que cuando yo apago la máquina se borra. Y la ROM es aquella que cuando yo apago la máquina sigue teniendo los datos. Ahí, imagínense, una ROM es un pendrive. En un pendrive ustedes guardan información
cuando desenchufan el pendrive y no tiene alimentación, la información sigue estando guardada. En la máquina, cuando ustedes arman un programa, cuando apagan la máquina, la información que tienen, si no la guardaron, lo más probable es que desaparezca, porque utilizan dos tipos de memorias. Entonces dijimos que la memoria ROM es una memoria only memory, es una memoria que me permite guardar las instrucciones pese a que no tenga alimentación, no es volátil, mientras que la memoria RAM es una memoria volátil. Los registros son de memoria RAM, son de memoria que cuando yo apago la máquina tengo que empezar de vuelta. Mientras que ustedes tienen el BIOS dentro de la máquina, que es una memoria ROM. ¿Qué es el BIOS? Es las primeras instrucciones que se cargan en una máquina. Cuando ustedes la aprenden, voy a tener una memoria ROM, llamada BIOS, que le dice a la máquina cómo empezar las cosas, cómo empezar a trabajar con las cosas. Cómo habilitar la pantalla, cómo habilitar el teclado, cómo habilitar todo. Bueno, esa es una memoria ROM. Entonces, ¿cómo se inicia la acción en una computadora? Cuando prendo la computadora hay un circuito que se llama Bootstrap, es el nombre técnico, que me dice cómo empiezo a interactuar, cómo habilita la pantalla, habilita los teclados, habilita el mouse, habilita todo y pone la máquina lista a trabajar. Esto independiente de los valores condicionales, mix, pero básicamente cada palabra tiene una determinada cantidad de campos, 11 campos, que van a ser las que van a decodificar el sistema. Entonces, si yo tengo cargado el programa de trabajo acá, voy a tener acá un viejo conocido, el Index Register. ¿Qué era el Index Register? Y el Index Register era el programita que me permitía empezar a decodificar las cosas que yo quería hacer. El Index Register va a ir a este decodificador que me va a decir qué es lo que me está pidiendo que el sistema que yo haga. De ahí voy a pasar, una vez que decodifiqué esta información, voy a ir a pasar al programa que me diga, una vez que decodifique haga tal cosa, sume. La memoria de control va a decir, bueno, pero para sumar tengo que tomar tales pasos. Y empieza a ejecutar los pasos que tengo que hacer para esa acción en particular. Y eso se va a descargar sobre sobre el registro de instrucciones de microcódigo, que tiene un montón de campos. Y cada campito va a hacer algo en particular. ¿Qué va a hacer? Y me va a decir, acá hay unas direcciones, me va a decir qué hago con este multiplexor, otra dirección, qué hago con este multiplexor, otra dirección, qué hago con esto, si leo, escribo, sumo, me voy a decir si tengo algún salto condicional, este tipo de cosas. La cosa es que esto va a tomar un programa, lo va a cargar en un registro, y este registro va a tener una cierta cantidad de salidas que me van a permitir ejecutar una acción. Y acá tienen ese registro desarrollado un poco más completamente. Acá tengo el registro que debe colocarse en el BASA, qué información, la información de qué registro va al BASA, el origen del datos. Acá el B, el origen del dato de B, la dirección de donde se almacenan los datos del bucé, y acá si escribo, si leo o escribo, ¿qué acción va a ejecutar la unidad de aritmética y lógica? Fíjense que las acciones que puede ejecutar son pocas, eso es lo que es una computadora, AND, OR, NOR, ADC, sumar, multiplicar, hacer un shift, operaciones matemáticas. Una computadora solo hace operaciones matemáticas. Si tengo saltos condicionales, es decir, a dónde voy a ir a buscar la información, y si tengo un salto, a dónde voy a almacenar a dónde voy a almacenar ese salto para después volver a reiniciar la acción. Un ejemplo de una línea de código es esta, que significa que haga una AND entre este registro y este registro,
este registro carga y el registro PC en ambas bases, sin producir modificaciones. Esta es una línea de esa programación. Fíjense que acá tengo líneas que me van a ejecutar un programa. Lo único que me interesa es que entendamos lo siguiente. Acá cambiamos la situación. En lugar de tener todo cableado, el index register me va a decir qué es lo que tengo que hacer. ¿A quién se lo va a decir? A este decodificador. Este decodificador va a buscar la instrucción, es decir, el set de instrucciones que ejecutan la orden, lo va a buscar acá en la memoria de control, y la memoria de control lo va a descargar en un registro, que se llama MIR, y ese registro MIR va a ordenar a toda la computadora que acceda a lo que esto dijo que debe hacer. Entonces, yo acá les puse, siendo muy aburrido, cómo se va cargando este campo. Los campos de ABC tienen el formato del control de programas, que va a estar en la memoria auxiliar, y se van cargando los diferentes registros, diferentes partes. Como es una operación AND, yo acá voy a tener el código 0101, no hay saltos, es 000 porque no hay saltos condicionales. Lo único que tengo que hacer es la operación, no tengo que hacer la operación y hacer una cosa rara. No, acá lo único que hago es la operación, por lo que no se transfiere directamente a la palabra que sigue, y como no tengo ningún tipo de saltos, la jump address se mantiene en 0. Entonces, una vez que ejecuté esta acción, lo voy a almacenar en el área de trabajo. El área de trabajo va a tener un conjunto de registros. Reitero, por ahora registro es una memoria que me permite hacer o ejecutar los programas que tenemos que hacer acá. Es un área de memoria muy chica, pero es una área de memoria muy rápida. Y a estas áreas de trabajo la voy a cargar con información que va a venir o del exterior o que va a venir de la computadora en sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Y por los multiplexores. Los multiplexores me van a decir de dónde tomo la información. Y vamos a tener, esta es una imagen más cercana de esa memoria de trabajo. Vamos a tener un montón de registros. Como decimos, los registros son memorias muy rápidas, muy caras, pero muy rápidas. Y vamos a tener las cosas que necesitamos. Vamos a tener el viejo conocido del program counter, que lo vamos a tener acá, que nos va a contar las instrucciones del programa principal, no de las microinstrucciones. Vamos a tener otro viejo conocido, que es el index register, que nos va a decir, va a tomar lo que teníamos almacenado en la dirección que poníamos en el program counter, y en este caso particular, una vez que baje la instrucción que tengo almacenado en esta dirección, se lo iba a dar al decodificador de la memoria de control, para que la memoria de control le diga cómo ejecutar lo que le estoy pidiendo en esta dirección. No cambia demasiado. Lo único que tenemos que tener en cuenta que acá ya no tenemos todas las instrucciones en forma directa, sino que vamos a tener que ir a buscar a una memoria de control cómo ejecutar lo que el programa principal me dice que tengo que ejecutar. Después vamos a tener, como dijimos, los decodificadores. Vamos a tener que son los que deciden qué es lo que hace el sistema, si lee o escribe. Vamos a tener los multiplexadores, que me van a decir de dónde tomo los datos. Vamos a tener una unidad de reloj que va a dar la temporización, porque por ahora estos sistemas son sincrónicos, es decir, todos trabajan a la misma velocidad. Y dentro del ALU, la unidad aritmética y lógica, que es la que va a hacer las cuentas de las cosas que tengo almacenadas en estos registros. Voy a tener una unidad aritmética y lógica que o la va a mandar a una unidad de memoria o la va a mandar a otra unidad de memoria acá en la salida. Y voy a tener estas señales de control, N, Z, B y C. Esas señales de control
son las que nos van a permitir dar saltos condicionales. Cuando hablamos de dónde almacenábamos la información, dijimos que teníamos una buena cantidad de formas diferentes. Bueno, dependerá del programa. Lo cierto es que, dependiendo de lo que la ALU haga, voy a tener señales de control, señales, códigos de control, que me va a decir, salte de una forma o salte de otra. Es decir, estas van a terminar en todas las diferentes formas que vimos hace 2 o 3 clases atrás. Metiéndonos un poquito más en los registros, un registro en particular es de esta forma. Fíjense que por eso yo les insistía tanto en los flip-flop tipo D. Los flip-flop tipo D, acá los vemos que son maestro esclavo, porque las unidades de este tipo están hechas con flip-flop tipo D, que son muy rápidos, que son muy simples, que tienen un clock asociado, y que tienen bases de entrada y salida. Y acá tengo esos amplificadores con condición que me van a permitir o pasar la información si tengo enable esta patita, o considerar que eso no, que directamente no existe el cable, de forma de disminuir la impedancia. Pero lo cierto es que acá vemos como un registro básico que está conformado por aquellas cosas que vimos en arquitectura 1. Tenemos flip-flop tipo D, en formas que son sincrónicos porque tienen clock, son maestro esclavo porque tienen la distribución del clock diferencial, y tenemos salidas que están asociadas con amplificadores con condicionales, que me van a permitir pasar o no pasar la información. Y una ALU va a ser de este tipo, es exactamente igual, unidades aritméticas y lógicas, me van a permitir, tengo acá un shifter, tengo algo que me va a permitir correr para un lado, correr para otro, me van a permitir hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con todas las señales de control que necesitábamos. Y, como dijimos, las operaciones básicas, AND, OR, NOR, sumar, hacer shift. Una computadora solo hace operaciones matemáticas. Una computadora hace lo que yo le ordeno, no piensa. Entonces una computadora, un programa para mí, va a ser en definitiva y a la larga una sumatoria de operaciones matemáticas. Pero, independientemente de cómo es la computadora, no va a haber diferencia en el ciclo de instrucción. Tanto la RISC como la CISC tienen el mismo estado del ciclo de instrucción. Captan la instrucción, la decodifican, calculan los operandos, los captan, operan con los datos. Las diferencias van a ser que estas decodificaciones y estas operaciones en el RISC es muy simple y en el CISC es más complicado, porque en lugar de tener un cable que me ejecuta la acción, tengo que ir a un programa que me dice qué cosas tengo que hacer para ejecutar la acción que me dijeron. Pero el resto de los sistemas es exactamente igual. La capto la instrucción, capto los operandos, los almaceno, los ejecuto, y siempre voy a verificar si hay alguna interrupción, es decir, si hay alguna otra parte de la computadora que está pidiéndome pista. Si es así, traigo esa información, y si no, sigo ejecutando el sistema. En el más simple de los Pentium, el sistema de control es este, y voy a tener lo único que introdujimos acá, aparte de la unidad de control, es una cosa que llamamos caché, que vamos a ver ahora, y que es un bloque de memoria sumamente rápida, que me permite procesar los datos que la unidad de control me dice que haga. Preguntas: ¿está clara la diferencia entre uno y otro?
Cri, 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 cri. ¿Hay alguien despierto? Se entiende, profe. Sí. Bueno, acuérdense, el RIS tengo todo cableado. Tengo cables desde los registros a las compuertas que ejecutan las cosas. En el SIS tengo un programa intermedio, tengo algo intermedio que me va a decir cómo ejecutar las cosas que yo digo que se ejecuten. Perfecto. Esperen que pongo el chat en otra máquina. Esto no es lo más simple del mundo, pero digamos que no es más complicado que esto. En los RISC tengo todo cableado, en los SIC, en lugar de tener todo cableado, es mucho más genérico, utilizo un programa de control. Yo no tengo cables, sino que le digo al programa de control, mira, tengo que sumar, y todo el programa de control verificará su programita de suma e irá habilitando las cosas que yo necesito para sumar. Entonces, si yo tengo necesidad de generar algún nuevo tipo de operación matemática que no lo tengo hecho antes, en los RISC no puedo, porque fijo. En el SISC puedo llegar a cambiar el programa y ejecutar una nueva acción sin ningún tipo de problema. Eso lo vemos, por ejemplo, al cambiar el sistema operativo de una máquina.